Buenos días, mi nombre es Luis More Bárcena. En esta ocasión voy a dar un testimonio acerca del terrorismo en el Perú. El terrorismo en el Perú se forma a inicios de la década de los 80 con el gobierno del señor Fernando Belaúnde Terry. Trasciende el primer gobierno del señor Alan García y se aniquila el terrorismo en el segundo periodo del señor Alberto Fujimori. El terrorismo nace en una localidad de Ayacucho y se expande progresivamente a todo el litoral, a todo el territorio peruano. Sendero, con su forma de aniquilamiento, se estructura en el pensamiento mahomista, una corriente ideológica que busca la igualdad social entre todas las personas, ¿no? Su presidente fue un profesor de filosofía de la Universidad de Ayacucho, el señor Abimael Guzmán, quien fue una persona muy instruida. Se dice que llegué a recibir esta información en el ejército, que él estuvo en China recibiendo adoctrinamiento del pensamiento mahomista, ¿no? Posteriormente el señor regresa a Perú y comienza a formar su pensamiento Gonzalo, ¿no? Comienza a formarlos a todos los que formaron su ejército de Sendero Luminoso. Posteriormente, Sendero comienza, pues, ¿no?, a atacar las partes más débiles de nuestro país, ¿no?, como es la sierra y la selva, ya que en aquellos gobiernos, estaban, por así decirlo, olvidados por el gobierno, ¿no? Y la población, el campesinado, la gente que vivía en la selva, al no recibir apoyo del gobierno, y por un grado, digo yo, con respeto, ¿no?, de ignorancia, no sabían a lo que se metían, ¿no?, a ser parte de Sendero Luminoso, hasta que ya ellos estaban dentro y tenían que obedecer, pues, el pensamiento, si no, ellos y su familia perecían, ¿no? Y creo que los gobiernos de turno no le dieron la importancia adecuada en su momento para atacar a Sendero Luminoso, ¿no? Y de esa forma Sendero Luminoso se expande por todo el territorio peruano, llegando ya a la costa, llegando a la capital, que es donde ya empiezan a preocuparse las autoridades para poderle hacer frente a Sendero Luminoso, ¿no? Posteriormente se comienza a sufrir mucho porque Sendero Luminoso no respetó la vida de nadie, no respetó para nada, ¿no? Su objetivo de Sendero era llegar al poder, a la presidencia, pero sembrando el caos, sembrando el terror. No tuvo reparo en la vida, no respetó la vida humana de nadie. Creo que fue lo más triste, lo más caótico, lo más difícil que nos tocó vivir a nosotros, porque creó mucho retraso y muchas angustias en todas las familias peruanas, ¿no? Y también por parte de la familia de tantos militares que fueron traicionados de forma cruel, porque siempre fueron atacados por la espalda, porque esa era la modalidad de Sendero, atacar por la espalda. El Sendero Luminoso incursiona en las universidades del país, en las más prestigiosas, para así adoctrinar a su personal en el pensamiento y tenerlos a todos ellos cautivos, ¿no? Porque su causa no fue para nada buena, ¿no? Fue una forma de extender sus ejércitos y crear zozobra en nuestro país, ¿no? Mediante las universidades, en todo el país, entró a tallar Sendero Luminoso y adueñarse de toda la juventud peruana, adueñarse de toda la juventud, la cual desconocía las causas de Sendero
y por medio de ese adoctrinamiento se fue haciendo a dueños de ellos, ¿no? Y de por sí creando mucho pavor en la población, ¿no? A inicios de la década del 90, con el ya electo señor ingeniero Alberto Fujimori, se crean ya estrategias que le hagan frente a Sendero Luminoso con presencia ya del gobierno, tanto en la sierra como en la selva, ¿no? Se toman ya las universidades por medio del gobierno, que utilizó las Fuerzas Armadas para hacerle frente a Sendero, ¿no? Se comienzan a borrar las pintas, porque recordemos que las universidades tenían escrito en sus paredes el pensamiento Gonzalo, tenían la hoz y el martillo, y entra el presidente con sus Fuerzas Armadas a borrar eso, no solamente físicamente, sino a borrarlo también del pensamiento de las personas, de los alumnos que en ese momento se estaban formando para hacer de este país algo mejor, pero que erróneamente eran adoctrinados por el pensamiento Gonzalo y cometían el error fatal de crear terror, porque Sendero no tuvo, como repito, reparo, ya que creaba muertes, creaba destrucción tanto en todo el país, ¿no? Ahí tal vez nos cogió tal vez no habían leyes, no estábamos bien formados en leyes para juzgar al terrorista. Tal vez nuestro servicio de inteligencia era deficiente para hacerle frente a tan gigantesco monstruo, pero se crearon leyes para hacerle frente al terrorismo, ¿no? Se crearon jueces militares con el rostro cubierto, ¿no? Quienes eran los que juzgaban a los terroristas ya que eran atrapados en zona de combate. Los jueces militares con el rostro cubierto eran quienes juzgaban al terrorista. Asimismo, recuerdo que en el año de 1993 se convocó a un referéndum para aplicar pena de muerte entre el sí y el no, donde salió ganando el no y no se aplicó esa pena de muerte. Asimismo, ese gobierno de aquel entonces, de la década del 90, puso como una de sus formas de acabar con el terrorismo la ley de arrepentimiento para el terrorista, una ley que permitía al terrorista dejar las armas y pasar a ser parte de la población sin que el gobierno peruano lo acuse o lo prive de su libertad, porque el fin era de dejar las armas y pase a reinsertarse a la sociedad dándole protección al Estado peruano. Asimismo, se crearon bases antisubversivas en la sierra, en la selva, ¿no? Se crearon también las rondas campesinas, a quien se les dio instrucción en el uso de armas, también se les formó en pensamientos positivos para hacerle frente al terrorismo, ¿no? Fueron las rondas campesinas que trabajaron conjuntamente con la Marina, con personal del Ejército peruano, para hacerle frente al terrorismo. El gobierno, en su afán de recuperar lo que era la sierra y la selva, en el afán de recuperar el estado de tranquilidad de una nación, liberó de impuestos, ayudó también a lo que es liberando de impuestos a todo aquel que haga empresa y vuelva a la sierra y a la selva, porque muchos se retiraron de sus tierras, inclusive hasta abandonaron el país, ¿no? Hago un paréntesis de que aquí no se llegó a tener en la parte costa, no se vivió quizás el terrorismo tan fuertemente como lo fue en la sierra, como lo fue en la selva, como lo fue en Ayacucho, en Cusco, ¿no? Como lo fue, ya que el terrorismo se alió también con el narcotráfico para cometer su delito, ¿no? En este momento voy a dar mi apreciación, mi punto de vista, ya que en aquel entonces yo era un joven, un muchacho
ingresé a las fuerzas militares a temprana edad, ¿no? Debo decir que el servicio militar en aquel entonces era obligatorio, y acá en la parte de la costa se formaban los militares a base de un entrenamiento muy riguroso, un entrenamiento antisubversivo, y una vez que pasaban todo ese entrenamiento éramos destacados a bases antisubversivas que se encontraban en la sierra, se encontraban en la selva, y otras se encontraban en la parte de la costa, ¿no? Y ya con todo ese conocimiento de entrenamiento, nosotros, la juventud de aquel entonces, de la década del 90, parte también de la década del 85 y la década del 90, hicimos frente al terrorismo, ¿no? Sin olvidarme, claro está, no quisiera hacer ningún daño con mis palabras, que también las Fuerzas Armadas también cometieron abuso, ¿no? Contra la población más indefensa, que era la que en aquel entonces estaba, pues, lidiando contra gigantesco monstruo que era Sendero Luminoso, ¿no? Bueno, aquí entra mi parte ya como miembro del ejército, como miembro de la fuerza que lucharon por recuperar la paz total del país. Nos tocó enfrentar a los terroristas ya en campos de batalla, como es en la selva, ¿no? Éramos toda una juventud de mucha entrega, de mucha energía, al mando de nuestros oficiales, de nuestro personal de técnico, en los cuales habían seres humanos muy formados en principios, en valores, los que hicieron conjuntamente una fuerza inmensa para poder acabar contra el terrorismo. Se crearon servicios de inteligencia, poco a poco, ¿no? Se crearon jueces militares sin rostro, se dieron beneficios al terrorismo para que se arrepienta. Luminoso se puede decir que fue muy desleal, era un fantasma que atacaba siempre por la espalda, nunca te daba la cara, siempre actuó de forma desleal en el combate armado, ¿no? Pero debo decir con énfasis que quien terminó o logró la paz en este país fueron los miles de la tropa, de los soldados, de los técnicos oficiales que en su momento estuvieron ahí presentes en diferentes puntos de todo el Perú luchando, ¿no? Fueron ellos los que de alguna manera lograron pacificar este país, ya que nos tocaron vivir momentos de mucho sufrimiento, de mucho dolor para la corta edad que teníamos, ¿no? Ya que se veía cuerpos mutilados por donde quiera, ¿no? Por cualquier parte, y había que actuar, porque recuerdo que algunos técnicos o algunos oficiales asumían el poder de jueces, ¿no? Ahí mismo ellos asumían el poder de jueces y ordenaban el levantamiento de cadáveres, porque no podía llegar el juez a esas localidades, ¿no? Entonces el mismo militar, mediante las leyes que habían sacado, recogían los cuerpos, recogían los cadáveres para entregárselos a los familiares o para darle una investigación o una cristiana sepultura. Debo decir que no solamente fue Sendero Luminoso, también existió otro grupo terrorista, ¿no? Su líder fue Néstor Serpa Cartolini, ¿no? Que era el movimiento revolucionario Tupac Amaru. También tenía una forma de sembrar terror en nuestro país, ¿no? Nos tocó en mi formación como militar y pertenecientes al ejército peruano combatir de alguna manera todos estos terroristas, ¿no? Que asolaron nuestro país. Mayormente tuvimos la fortaleza porque éramos jóvenes, ¿no? Jóvenes de mucha entrega, de mucho valor, ¿no? El comando conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? En aquel entonces unió fuerzas para de esta manera
terminar y restablecer un estado de tranquilidad, pero no olvidemos nunca el adoctrinamiento que utiliza Sendero Luminoso, que utiliza el MRTA para adueñarse nuevamente de las mentes jóvenes que desconocen quién verdaderamente fueron ellos, ¿no? No olvidemos nunca eso, no olvidemos tampoco a los miles de militares que murieron, que quedaron lisiados a causa de restablecer la paz. Mi total reconocimiento a todos mis compañeros, a los militares que estuvieron en diferentes puntos de nuestro territorio peruano, a todos ellos les brindo desde donde esté un aplauso, un reconocimiento a todos ellos, a las generaciones que pasaron y lucharon desde su base antisubversiva o formando parte en apoyo como un granito de arena para lograr recuperar la paz. A todos ellos mi total reconocimiento a la democracia, a los militares y a todo aquel ser humano que creyó lograr nuevamente la paz, a los miles de policías que también fallecieron en esta lucha. Mi reconocimiento para ellos y mi agradecimiento. Para mí un total agradecimiento, un total fortalecimiento de entendimiento, de buenos lazos entre peruanos, y no olvidemos que la seguridad y el estado de tranquilidad de una nación tiene que prevalecer sobre todo, ¿no? Siempre viva la democracia, viva el Perú y viva el ejército peruano. Muchas gracias.